Presentación de biología. Los pastizales. Por integrantes de Omar, Leonardo, Alberto, Marcela, Yael y Jamie. Presentación. El presente trabajo tiene como propósito explicar cómo son los pastizales, sus características principales y la importancia que tienen como ecosistemas en distintas partes del mundo. A lo largo de esta presentación se analizarán aspectos como el clima, la flora, la fauna, la ubicación geográfica y las amenazas que enfrentan estos biomas. Conocer los pastizales es fundamental para comprender cómo funcionan, porque son esenciales para la biodiversidad y de qué manera influyen en el equilibrio ecológico del planeta. Este material busca brindar información clara, sencilla y útil para comprender mejor este tipo de ecosistemas. Introducción. Los pastizales son ecosistemas de gran importancia ecológica y económica. Sin embargo, en la actualidad enfrentan una serie de problemáticas que ponen en riesgo su equilibrio natural. El crecimiento de las actividades humanas, como la agricultura intensiva, la ganadería descontrolada y la expansión urbana, ha provocado la reducción y degradación de amplias zonas de pastizal en distintas partes del mundo. Estas acciones han generado pérdida de biodiversidad, erosión del suelo, disminución de especies nativas y alteraciones en los ciclos naturales del agua y del carbono. Además, factores como los incendios frecuentes y el cambio climático aceleran aún más el deterioro de estos ecosistemas. Comprender esta problemática es fundamental para valorar la importancia de los pastizales y promover acciones que contribuyan a su conservación y manejo sostenible. Planteamiento. A pesar de su importancia ecológica y económica, los pastizales se encuentran en un proceso acelerado de deterioro debido a diversas actividades humanas. El sobrepastoreo, la expansión agrícola, la deforestación, los incendios y la urbanización han provocado la disminución de su extensión y la pérdida de especies esenciales para el equilibrio del ecosistema. Esta degradación afecta no solo a la flora y fauna que dependen de los pastizales, sino que también a las comunidades humanas que requieren de sus recursos para actividades como la ganadería, la producción agrícola y la regulación ambiental. Además, el cambio climático intensifica los problemas, generando sequías más severas y alterando los ciclos naturales. La falta de conciencia y la escasa implementación de estrategias de conservación agravan la situación, lo que hace urgente analizar cómo estas amenazas están afectando a los pastizales y qué acciones se pueden tomar para su protección y recuperación. Los pastizales son ecosistemas terrestres dominados por gramíneas y hierbas de bajo porte. Son escasas presencias de árboles y arbustos. Se caracterizan por su gran extensión, su alta productividad primaria y su papel esencial en la regulación del ciclo de carbono y equilibrio climático. En el mundo se les conoce también como praderas, sabanas, pampas o estepas, dependiendo del continente y del tipo de clima. Distribución geográfica mundial de los pastizales. Los pastizales se encuentran en todos los continentes, excepto en la Antártida, en América del Norte, grandes llanuras en Estados Unidos y Canadá, América del Sur, pampas, Argentina, Uruguay, Brasil, Asia, estepas, Mongolia y Kazajstán, África, sabana africana, Kenia y Tanzania, Oceanía, las praderas australianas. Cubre aproximadamente el 25% de la superficie terrestre mundial, siendo fundamentales en la agricultura y ganadería. Distribución geográfica en México de los pastizales. En México, los pastizales naturales se localizan principalmente en Altiplano Central, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, región Bajío, Centro, Guanajuato, Querétaro, y la región Norte, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Estos pastizales son de tipo semiárido y su vegetación se adapta a suelos pobres, temperaturas extremas y lluvias escasas. La INEGI estima que cubren alrededor del 6% de territorio nacional. Factores abióticos. Los factores abióticos determinan la estructura del ecosistema y el tipo de organismos que lo habitan. Sus factores: la temperatura, humedad, salinidad, el pH, el viento, nutrientes minerales y la luz solar. Los ciclos bioquímicos de los pastizales.
En los pastizales, los ciclos son principalmente el carbono, el nitrógeno y el ciclo del agua. Factores bióticos. En la flora predominan las gramíneas y plantas herbáceas. Algunas especies notables son el zacate azul, pasto indio, pasto tres barbas, pasto salado, zacate búfel y el nopal. En la fauna, los pastizales sustentan herbívoros y carnívoros característicos que son el bisonte americano, antílope americano, coyote, liebre, halcón americano, zorro del desierto, la rata y la serpiente de cascabel. Factores bióticos. Productores. Son los organismos autótrofos que fabrican su propio alimento mediante la fotosíntesis. En los pastizales son principalmente los pastos, césped, avena silvestre, festucas, etc. Leguminosas como el trébol, alfalfa, entre otros. Musgos y liquémenes, en zonas más frías o húmedas. Estas plantas son la base de la cadena alimentaria y proporcionan alimento y refugio de muchas especies. Los consumidores. Organismos que dependen de otros para alimentarse. Consumidores primarios, herbívoros, mamíferos grandes como bisonte, antílopes, ciervos, cebras, búfalos, guanacos, vacas y caballos salvajes. Roedores como ratones de campo, vizcachas, conejos. E insectos fitófagos, saltamontes, orugas y langostas. Los consumidores secundarios, carnívoros, depredadores medianos y grandes como zorros, coyotes, leones, leopardos y pumas, aves rapaces como halcones, águilas o búhos, y serpientes y otros reptiles carnívoros. Y consumidores terciarios, grandes depredadores, como felinos grandes o aves de presa que se alimentan de otros carnívoros, por ejemplo el león o el águila real. Factores bióticos, descomponedores. Son los organismos que transforman la materia orgánica muerta en nutrientes para el suelo, como hongos, bacterias, lombrices e insectos detritívoros, escarabajos o hormigas. Gracias a ellos, el ciclo de nutrientes que se mantiene activo. Red alimenticia y niveles tróficos. En la red alimenticia existen diferentes niveles tróficos que son productores, gramineas y leguminosas. Segundo, consumidores primarios como herbívoros, antílopes, bisontes, etc. Consumidores secundarios, los carnívoros pequeños, como ratones o pumas. Consumidores terciarios, depredadores mayores, como el león o el águila real. Y descomponedores, bacterias, hongos, lombrices, etc. Un ejemplo de la red alimenticia es que la liebre se come el pasto y el coyote se come a la liebre. Y cuando el coyote muere, las bacterias la descomponen. Así siguiendo la red alimenticia. ¿Cómo influye la energía en esta red alimenticia? La energía del sol es capturada por el productor, las plantas, mediante la fotosíntesis. Esta energía queda almacenada en la biomasa vegetal, las hojas, tallos, raíces. Cuando un herbívoro se alimenta de las plantas, parte de esa energía se transfiere al herbívoro, pero no toda. Una regla común que solo aproximadamente el 10% de la energía de un nivel trófico se transfiere al siguiente nivel. Luego, un carnívoro que come herbívoros obtiene energía de ellos, de nuevo con pérdidas significativas. El depredador terciario obtiene aún menos energía disponible porque se han dado pérdidas en cada paso anterior. Cuando un organismo muere o excretan, los descomponedores transforman esa materia orgánica en nutrientes que vuelven al suelo y pueden ser reutilizados por los productores cerrando el ciclo de materia, pero no la energía. ¿De qué manera puede alterarse esta red alimenticia en pastizal? Gracias al pastoreo excesivo o al sobregrazing, cambio de uso del suelo, introducción de especies invasoras, contaminación, pesticidas o uso intensivo de fertilizantes, incendios o sequías severas o cambios climáticos. Servicios ambientales. Los pastizales ofrecen beneficios ecológicos y económicos esenciales. Sus servicios serían regulación climática, control de erosión, hábitat de fauna, producción de alimentos, filtración de agua y valor cultural y turístico. Problemas ambientales e impactos. Los pastizales, el impacto ecológico dan pérdida de especies nativas y fragmentación de hábitats.
En el impacto económico, reducción de reproductividad ganadera, costos en restauración y pérdida de suelos fértiles. Impacto social, migración rural por pérdidas de pastos y sequías, disminución del bienestar en comunidades agropecuarias. Impacto político, escasa aplicación de las políticas en manejo sustentable, dificultad para regular el uso de los suelos agrícolas. Hipótesis de solución. Si se implementa prácticas de manejo sostenible como el control del sobrepastoreo, la restauración de áreas degradadas, la reforestación con especies nativas y la regulación de uso del suelo, entonces los pastizales podrían recuperarse y mantener su equilibrio ecológico. Esas acciones permitirían conservar la biodiversidad, mejorar la calidad del suelo, reducir la erosión y proteger a las especies que habitan en este ecosistema. Además de educación ambiental y participación de las comunidades podrían fortalecer la conservación a largo plazo, lo que contribuiría a frenar el deterioro actual y asegurar la permanencia de los pastizales para las futuras generaciones. En conclusión, los pastizales son ecosistemas esenciales para la biodiversidad y para las actividades humanas, como la ganadería y agricultura. Sin embargo, su deterioro es cada vez más evidente debido al sobrepastoreo, la expansión urbana, la agricultura intensiva y el cambio climático. A lo largo de esta investigación se identificó que estas prácticas han reducido la calidad del suelo, disminuido la variedad de especies y alterado los ciclos naturales del agua y del carbono. Resultados de la investigación. Se comprobó que los pastizales están en peligro por actividades humanas, principalmente el sobrepastoreo y la agricultura intensiva y urbanización. Se identificó pérdidas de biodiversidad, se evidenció el deterioro del suelo, se observó que los incendios y cambios climáticos intensifican el daño, las alternativas de solución evaluadas muestran resultados positivos. La educación ambiental y la participación de la comunidad demostraron ser claves para mejorar el cuidado y la conservación de estos ecosistemas. Se concluyó que la protección de los pastizales es posible, siempre y cuando exista un compromiso conjunto entre agricultores y ganaderos y ciudadanía. Las bibliografías y los créditos finales. Gracias a Omar, Leonardo, Alberto, Acela, el Antonio y Jamie Lanay. Y a la profe Mireya Solís. Gracias.